Ahora hablaremos sobre el mesencéfalo. Este cumple un papel muy importante en el control de los movimientos oculares. Se sitúa por encima del puente y está constituido en su parte anterior por los pedúnculos cerebrales y por detrás de la lámina cuadrigémina. Dentro de la configuración interna del mesencéfalo encontramos a dos pedúnculos cerebrales, y estos son el pie peduncular y el tegmento o techo del mesencéfalo. También encontramos a una banda pigmentada de sustancia gris y sustancia negra. Ahora nos toca hablar sobre los cortes transversales del mesencéfalo a nivel de colículos. Sabemos que tenemos los superiores y los inferiores. Hablaremos sobre el colículo inferior, que es un núcleo grande de la sustancia gris que forma la parte de la vía auditiva. Sabemos que dentro tenemos al cuarto par craneal, donde encontramos al núcleo del nervio trocrial, y dentro de ellos tenemos al núcleo motor somático. Cabe indicar que también dentro del pie peduncular se va a encontrar las fibras temporopontinas, las fibras córtico-espinales, corticonucleares y por último las fibras frontopontinas. También encontramos al locus ceruleus, que está situada al borde de la sustancia gris central, entre el núcleo mesencefálico del trigémino y el tegmento dorsal. Una de sus principales funciones es proporcionar estímulos de energía a la mayor parte del sistema nervioso central. Por último hablaremos del corte transversal del mesencéfalo a nivel de colículos superiores. Un colículo superior es un núcleo grande de la sustancia gris que forma parte de los reflejos visuales. Sabemos que se encuentra en el tercer par craneal, donde encontramos al núcleo del nervio oculomotor. Dentro de ellos encontramos a dos núcleos, el núcleo motor visceral y el núcleo motor somático. También tenemos a la sustancia negra, que se relaciona con el tono muscular, perteneciente al sistema motor extrapiramidal. Esta sustancia negra es una zona del cerebro que contiene neuronas que producen neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. Un dato importante de la sustancia negra es que la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno que se genera por la muerte progresiva de las neuronas dopaminergéticas de la sustancia negra. Por otro lado tenemos al núcleo rojo, que se localiza por detrás de la sustancia negra en el tegmento mesencefálico. También tenemos a la sustancia gris central o peripendimaria, que está rodeada por el acueducto del mesencéfalo y es importante en la percepción y el control del dolor. Esta sustancia gris es sumamente rica en neuronas que liberan neuromoduladores de endorfina y encefalina, las cuales van a impedir que la sustancia P ingrese, las cuales son los neurotransmisores de dolor. Y voy a hablarles sobre la protuberancia o puente. Bueno, para empezar vamos a ver la ubicación del puente o protuberancia. Este se encuentra por delante del cerebelo. A su vez conecta la médula oblongada con el mesencéfalo. Bien, ahora hablaremos acerca de las características del puente. El puente presenta núcleos asociados a los 4 siguientes pares craneales, que vienen a ser el trigémino, motor ocular externo, los nervios faciales y el vestíbulo coclear. Bien, los núcleos del puente reciben impulsos sensitivos para las sensaciones somáticas de la cabeza y del cuerpo, y envían impulsos motores que determinan la masticación a través del nervio trigémino. Los núcleos del puente envían impulsos motores que controlan el movimiento ocular a través de los nervios oculares externos. Motores oculares externos, perdón. Los núcleos del puente reciben impulsos sensitivos para el gusto y envían impulsos motores que regulan la secreción de saliva y de lágrimas. Además de la contracción de los músculos
de la expresión facial a través de los nervios faciales. Los núcleos del puente reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores hacia el aparato vestibular a través de los nervios vestibulares. Estos nervios transmiten impulsos relacionados al equilibrio. Bien, ahora veremos la estructura interna del puente. Para fines descriptivos, el puente se divide con frecuencia en una parte posterior, el tegmento o techo, y una parte basal, anterior, separadas por fibras de trayecto transversal del cuerpo trapezoide. La estructura del puente se puede estudiar en dos niveles. En un corte transversal a través de la parte inferior que pasa por el colículo facial, y en un corte transversal a través de la porción craneal que pasa a través de los núcleos del trigémino. Ahora, en un corte del puente se ve fibras longitudinales, que son la continuación de las pirámides anteriores, es decir, del haz piramidal motor y de la cinta de riel sensitiva. Fibras bilaterales, que van de un hemisferio a otro del cerebelo. Fibras unilaterales, que van de un hemisferio cerebeloso a la sustancia gris del puente para seguir después por los pedúnculos cerebrales. La sustancia gris de la protuberancia se presenta como en el bulbo en forma de núcleos y comprende la continuación de los núcleos del bulbo y algunos propios de la protuberancia, diseminados en la sustancia blanca. Bueno, teniendo en cuenta lo expuesto, se puede definir al puente o protuberancia como un órgano de función y un centro funcional. Un órgano de función porque por la protuberancia pasan las vías sensitivas que van de la médula al cerebro y viceversa. Como todas las fibras han cruzado sea en la médula, sea en el bulbo raquídeo, todas las fibras de la protuberancia se relacionan con el lado opuesto del cuerpo. Y bueno, un centro funcional porque la protuberancia es el centro de la estación. Sin este órgano no podríamos mantenernos de pie y nos caeríamos inmediatamente. Además, es un centro de asociación que interviene en las emociones y determina los fenómenos fisiológicos que la acompañan, como la aceleración del pulso, de la respiración, etc. La configuración interna de la médula oblongada. Tenemos las vías ascendentes y núcleos de conexión. Los fascículos grácil y cuneiforme se encargan de conducir los impulsos nerviosos del cordón posterior y terminan en los núcleos grácil y cuneiforme. Los núcleos grácil y cuneiforme se encargan de originar las fibras arqueadas internas. Se proyectan del lemnisco medial hasta el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Podemos encontrar en la imagen en un corte transversal inferior de la médula oblongada los núcleos y los fascículos grácil y cuneiforme. El fascículo grácil y cuneiforme siguen ascendiendo por detrás de la sustancia gris central y el núcleo grácil y cuneiforme aparecen como extensiones posteriores. El lemnisco medial conduce los impulsos de los cordones posteriores hacia el núcleo posterolateral ventral y el lemnisco espinal conduce los tractos espinotalámicos lateral, anterior y tracto espinotectal. Podemos encontrar las fibras arqueadas internas que se originan en los núcleos grácil y cuneiforme y forman el lemnisco medial contralateral. La decusación del lemnisco lateral está formada por las fibras arqueadas internas que se decusan. Cuando nos referimos a la decusación, es que estas fibras pasan al lado contrario. La decusación de los lemniscos ocurre por delante de la sustancia gris central. Las fibras motoras descendentes, como la decusación piramidal, pero antes de hablar de la decusación piramidal tenemos que saber sobre las pirámides que constituyen la base de la médula oblongada y contienen fibras córtico-espinales sin cruzar. Como podemos ver en la segunda imagen, tenemos las pirámides. Referente a la decusación piramidal, esta está situada en la unión bulbomedular y contiene fibras córtico-espinales que sí se cruzan. El complejo olivar se encarga de regular la coordinación motora y el aprendizaje. Encontramos varios núcleos
de los cuales otra vez. El complejo olivar se encarga de regular la coordinación motora y el aprendizaje. Está conformada por 3 núcleos. El primero es el núcleo olivar primaria, que recibe señales del tronco cerebral, el núcleo rojo, la corteza cerebral, y dirige el cerebro intermedio, así como los hemisferios cerebelosos. En la parte medial, el núcleo olivar accesorio. Este núcleo está entre el núcleo olivar primaria y las pirámides. Recibe señales del tectum y del pretectum. Estas fibras que tiene están relacionadas con la vermis, el flóculo y los hemisferios cerebelosos. Por último tenemos en la parte dorsal el núcleo olivar accesorio, que está detrás del núcleo olivar primario y recibe señales de la médula espinal y los núcleos de la columna dorsal. Podemos encontrar algunos núcleos asociados, como el núcleo espinal del trigémino, que origina sus axones que se cruzan y forman el tracto espinotalámico anterior, el núcleo del tracto solitario, que recibe impulsos aferentes y eferentes viscerales generales. Tenemos el núcleo motor dorsal del vago, que forma fibras parasimpáticas preganglionares de tipo eferentes viscerales generales. Y el núcleo hipogloso, que forma fibras eferentes viscerales que inervan los músculos de la lengua. Y el núcleo ambiguo, en la columna eferente visceral, asociado con los nervios craneales accesorio, vago y glosofaringeo. Finalmente podemos encontrar en este cuadro un breve resumen de todos los temas que hemos tocado, como la ecuación de las pirámides, de los lemniscos mediales, así como las cavidades, los núcleos, los fascículos, tanto motores como sensitivos. La formación reticular es un conjunto de neuronas que se extienden desde la médula espinal hasta el tálamo. Esta estructura permite que el cuerpo se pueda despertar después de un sueño prolongado y mantenerse alerta durante todo el día. Se parece a una red formada por células y fibras nerviosas. Se extiende a través de la red del sistema nervioso central desde la médula espinal hasta el cerebro. Se halla situada entre tractos y núcleos nerviosos importantes. Recibe aferencias de los sistemas sensitivos y tiene fibras eferentes que descienden e influyen en las células nerviosas en todos los niveles del sistema nervioso central. Las funciones. La formación reticular está formada por más de 100 pequeñas redes neuronales que se esparcen por el tallo cerebral y médula de manera poco uniforme. Sus núcleos influyen en el control cardiovascular y el control motor, así como la modulación del dolor y del sueño. En el control musculoesquelético, a través de los fascículos reticuloespinales y retículos medulares, la formación reticular influye en la actividad de las neuronas alfa y gamma de la asta posterior de la médula espinal. Puede modular el tono muscular y la actividad reflejo. También mantiene la inhibición recíproca, como por ejemplo cuando los músculos flexores se contraen, los extensores antagónicos se relajan. Controla los músculos de la expresión facial cuando se relaciona con alguna emoción. En el control de las sensaciones somáticas y viscerales, debido a su localización central en el eje cerebroespinal, puede influir en todas las vías ascendentes que pasan a los niveles supraespinales. Pueden ser facilitadora o inhibidora. Influencia de los relojes biológicos. Influyen los ritmos biológicos a través de sus múltiples vías aferentes y eferentes hacia el hipotálamo, núcleo supraquiasmático del hipotálamo. El sistema activador reticular. La vigilia y el nivel de conciencia están controlados por la formación reticular, quien canaliza múltiples vías ascendentes que transportan información sensitiva a centros superiores, siendo la información proyectada a otras partes del cuerpo, y por último, el control de la hipófisis. Las conexiones. Para el correcto desempeño de las funciones nombradas, esta estructura mantiene conexiones con el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y el diencéfalo. Por otra parte, se conecta de forma directa o indirecta con todos los niveles del sistema nervioso. Su particular posición le permite participar en estas funciones tan esenciales. Entonces, la formación reticular se conecta con la médula espinal, el cerebelo, el hipotálamo, el cuerpo estriado y la corteza cerebral. La formación reticular posee distintos núcleos de neuronas, los cuales están divididos en 3 grupos. El primero de ellos sería el grupo medial, el cual se sitúa en la columna medial del tallo encefálico. Este es el lugar principal en el que se sintetiza la serotonina, que tiene un papel fundamental en la regulación del humor.
Aquí se encuentran 5 núcleos: cerúleo y subcerúleo, reticular de la calota protuberancial, reticular pontino oral o pontino bucal, reticular pontino caudal y el gigantocelular vulvar. El segundo grupo sería el grupo mediano, o también llamado grupo del RAFE. Aquí se dividen según su estructura en núcleos mediales o gigantocelulares, es decir, de grandes células, y en núcleos posterolaterales, que están constituidos por grupos de células pequeñas llamadas parvocelulares. Aquí se sitúan 6 núcleos: RAFE dorsal, central superior, RAFE pontino, RAFE magno, RAFE pálido y RAFE oscuro. Y el tercer grupo sería el grupo lateral. Están integrados a la formación reticular porque tienen una estructura muy peculiar. Estos son los núcleos reticulares lateral y paramediano, a la altura del bulbo raquídeo, y el núcleo reticular del tegmento póntico. El grupo lateral de la formación reticular posee conexiones principalmente con el cerebelo. Y en este grupo también se encuentran 6 núcleos: núcleos cuneiforme y subcuneiforme, pedúnculo pontino, parabraquial, pedúnculo cerebeloso medio, parvocelular, reticular y reticular lateral de la médula espinal. Como se mencionó anteriormente, la formación reticular es una red continua de células y fibras nerviosas asentadas en zonas profundas y desempeñan una función clave en actividades del sistema nervioso central. En la zona superior de la formación reticular hay un intercambio de los impulsos hacia la corteza cerebral, mientras que por la zona inferior se continúa con las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal. Una proyección sustancial de las fibras también abandona la formación reticular para penetrar en el cerebelo. Esto se divide en 3 columnas o zonas longitudinales de núcleos reticulares. La primera es la columna medial, contiene neuronas grandes. Mayormente ellas son las encargadas de las aferencias sensoriales, tanto visual, vestibular y propioceptiva. También controlan movimientos oculares y reflejos posturales y utilizan neurotransmisores como glutamato y GABA, que afectan directa o indirectamente a regiones corticales relacionadas con las emociones, la memoria y el sueño. La segunda sería la columna mediana, o también llamada columna del RAFE. Se encuentra en el plano mediano, es por ello que lleva ese nombre. Esta se extiende a través del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Aquí se encuentran neuronas de tamaño intermedio. Y la tercera sería la columna lateral, la cual contiene principalmente neuronas pequeñas muy dispersas. Como nos hemos dado cuenta, en la formación reticular residen distintos grupos de células, las cuales producen diferentes neurotransmisores. Estas células o neuronas poseen muchas conexiones en todo el sistema nervioso central y además intervienen en la regulación de la actividad de todo el cerebro. Una de las zonas de producción de dopamina más importante es el área tegmental ventral y los núcleos de la sustancia negra, que están en la formación reticular, mientras que el locus ceruleus es la zona principal que origina neuronas noradrenérgicas, que liberan y captan noradrenalina y adrenalina. En cuanto a la serotonina, el principal núcleo que la segrega son los núcleos del RAFE, que se sitúan en la línea media del tallo encefálico. Por otro lado, en el cerebro medio de la formación reticular se produce acetilcolina, concretamente en los núcleos pedúnculo pontino y tegmental laterodorsal. También algunos núcleos del grupo medial, como el reticular pontino oral, reticular pontino caudal y el gigantocelular, están relacionados con el glutamato y tienen un carácter excitatorio. Estos neurotransmisores se producen en dichas zonas y luego se transmiten al sistema nervioso central para regular la percepción sensorial,
la actividad motora y otras conductas. Generalmente cuando se da algún tipo de patología o daño en la formación reticular, se produce somnolencia o coma. Las principales enfermedades que se asocian a ella se caracterizan por problemas en el nivel de alerta o en el control muscular. Algunos ejemplos serían los siguientes: la narcolepsia, que es un trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante el día; el Parkinson, la esquizofrenia, trastornos del sueño o el déficit de atención e hiperactividad.